Y Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Queremos saber más de ti. Tenemos hambre de tu palabra, Señor. Y Padre, esta clase está repleta de bendiciones, está repleta de premios que tú nos das para que los tomemos, para que los aprovechemos, para que los reclamemos. Son nuestra herencia. Para tener derecho a ella tenemos que abrir el testamento que tú nos has dado, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y así conocer tu legado y saber a qué tenemos derecho y a qué nos estás heredando. Padre, queremos conocer todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sé que eres mi compañero, porque sé, Señor, que tú vas a tomar control de mi boca, de mi lengua y todo cuanto yo hable, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, Dios. No permitas que mi carne, no permitas que yo tenga que pensar o actuar en mis fuerzas, sino, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les decía yo que vamos a tocar este tema que se llama Defiende tu herencia. Nosotros, así como oraba al principio, estamos llenos de bendiciones, estamos llenas de premios que Dios nos quiere otorgar, que no los merecemos, pero Él nos quiere dotar de todo eso para que nosotros tomemos todas las promesas que hay, para que las aprovechemos, para que las reclamemos y para que tengamos esa herencia de vida que Él nos quiere dar, ¿no? Él quiere bajar el cielo a la tierra, ¿no? Y entonces por eso es que nos deja un legado tan hermoso. Vámonos al verso clave que está en Colosenses 3:24 y dice así la palabra de Dios: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Qué es la recompensa? ¿Qué es lo que vamos a recibir del Señor? Premios, galardones, remuneración. Así que, ¿sabes una cosa? Cuando tú haces algo que Dios quiere que tú hagas, el Señor no se queda con nada. Él te lo regresa, ¿me entiendes? Él te bendice. Él te bendice grandemente con gran poder y gloria. Y entonces dice así el verso clave, que sabiendo que del Señor vamos a recibir esa recompensa, ese premio, ese galardón, esa remuneración de la herencia es lo que nos deja, ¿me explico? Porque a Cristo el Señor servimos. O sea, que el hecho de servirle a Dios, ustedes no saben qué dicha y qué privilegio es. O sea, ponerse al frente a servirle en cualquier área, O sea, en cualquier área de que te corresponda servir es un gran privilegio, porque es algo que te llena, te invade tu corazón, te llena de gozo, ¿no? Estás expectante en qué es lo que va a hacer el Señor. Defiende tu herencia, es el título. Defender. ¿Qué entendemos por defender? Defender entendemos cuando tenemos que guardar algo, ¿sí me explico? O sea, tú quieres defender a un hijo, lo guardas, lo cubres, lo proteges, ¿sí o no? O sea, defiende tu herencia. Defiende es entonces proteger, defiende es guardar. Y la herencia, entendemos por herencia a un acto jurídico mediante el cual quien fallece transmite sus bienes y derechos y obligaciones. Fíjate. Para que haya una herencia tiene que haber muerte. ¿Sí me explico? O sea, para que tú heredes a alguien es un acto jurídico mediante el cual una persona fallece y entonces transmite los bienes. Pero ¿quién falleció en este caso? Estamos hablando de Jesucristo, que Jesucristo tuvo que morir en la cruz para que tú y yo el día de hoy podamos gozar de esa herencia que nos dejó, ese legado que nos dejó a través de la Biblia, a través del Nuevo y el Antiguo Testamento. Vamos bien hasta ahí, está poderoso este tema, ¿sí o no? El objetivo de la lección es tomar la decisión de defender lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús.
O sea, ya te lo dio, es tuyo, es mío. Ahora, ¿qué es lo que te toca a ti y a mí? Nos toca defender lo que Dios ya te dio. Y entonces, cuando tú estás defendiendo lo que Dios ya te dio, mantienes al enemigo replegado, derrotado. ¿Pero qué es replegado? Replegado quiere decir de que no permites que el enemigo avance contra ti. ¿Sí me explico? No permites que el enemigo avance. Bienvenida Eli, qué gusto. Así me gusta, mi amor, así constante, perseverante, que no me falles, ¿eh? Yo la bienvenida, qué bueno que te pudiste conectar otra vez. Vero, bienvenida, qué gusto tenerlas por acá todas. Bueno, pues les decía yo que estamos en la lección 32 correspondiente a este año y el tema es defiende tu herencia. Entonces decíamos que el objetivo de la lección es tomar la decisión de defender lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y mantener entonces al enemigo replegado. O sea, mantener al enemigo replegado quiere decir que lo mantengas retrocediendo, ¿me entiendes? Que no permitas que avance sobre tu vida. Y que lo mantengas también derrotado. ¿Qué quiere decir derrotado? Que esté sobrepasado por ti porque tú estás llena de Dios, que tú estás llena de Jesús. Entonces Jesús obviamente no sabe perder nada. Tenemos una victoria garantizada. Así que, Vero, por ahí me apagas el micro, mi amor. Gracias. Entonces, tenemos que tenerlo derrotado, sobrepasado, deprimir al enemigo y cansarlo. ¿Me entiendes? Porque tú vas a estar, para eso tuvimos durante las 3 sesiones anteriores, tuvimos estas armas espirituales con las que nosotros vamos a enfrentar cualquier batalla. Y dice la palabra de Dios que es una garantía que nosotros vamos a salir victoriosos. Entonces, la redención es por definición un acto de liberación. Un acto por medio del cual se rescata a alguien de su condición de esclavitud. Tú y yo antes vivíamos en esclavitud, pero ya no más. Entonces, esto tuvo un precio. O sea, se pagó un precio muy alto para que tú y yo pudiéramos tener esa libertad. Es recuperar algo que había sido nuestro. ¿Cuándo fue nuestro? Cuando se creó a Adán y Eva, Dios había dotado de bendiciones a Adán y Eva y esas bendiciones nos hubieran correspondido también a nosotros, pero como hubo pecado, ahí se cortó y se cuartó la cosa, ¿no? Pero entonces ahora es recuperar algo que había sido nuestro, pero que estaba hipotecado, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que hizo nuestro Dios por medio de Jesucristo. O sea, envió a Jesús para que tú y yo fuéramos redimidas para Él. ¿Pero qué significa redimido? Quiere decir que cuando nos redime, lo que nos está diciendo es que quiere liberarnos del sufrimiento, liberarnos del castigo, y entonces tú y yo somos recuperados nuevamente, ¿no? El precio que pagó por nuestro rescate, imagínate, fue el precio más alto que se pudo haber pagado y es su sangre. Y sabes que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre a favor tuyo. ¿Sabes tú eso? Que no le quedó ni una sola gota de su sangre, no le quedó en su cuerpo, porque todo eso lo entregó por amor a ti y a mí. Pero vámonos al primer pasaje que está en Colosenses 1, del 12 al 14, que dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos en luz? ¿No? Ahora nosotros, por la redención que nos brindó Jesús por su sangre, somos esos santos en luz. Entonces dice el verso 13, el cual nos ha sido librado de la potestad de las tinieblas. De eso nos libró. Ya tú y yo no podemos vivir en tinieblas, ya no estamos en tinieblas. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, el reino que Jesús conquistó para ti y para mí, en quien tenemos redención por su sangre y tenemos la redención de nuestros pecados. Vámonos al punto número 1 que dice, rescatados pero con mente de esclavo. Aquí vamos a estudiar un poco algo de lo que vivió este pueblo de Israel, que ellos fueron libertados por Dios. Sin embargo, durante tantos años estuvieron errantes. Y había una promesa que Dios les había dado y esa promesa
¿quiénes eran los que la estaban frenando para que llegara? Ellos. ¿Me entiendes? Ellos mismos frenaron. Dios les quería dotar esa promesa y no fue hasta que murió el último de esa generación que pudieron entrar a la tierra prometida. Imagínate qué frustración. El Señor queriendo darles una dádiva, el Señor queriendo darles un regalo y ellos no lo aceptaron, porque querían seguir viviendo en los deseos de la carne, desviados, apartados, y entonces obviamente el Señor pues ya no les dio lo que quería darles y no les tocó a ellos sino a las nuevas generaciones. Entonces, rescatados pero con mente de esclavos, Israel se formó por la familia de Abraham. El pueblo de Israel llegó a tierra de Egipto por hambre. En Génesis 42 te habla de eso. Dios había colocado a José, el hijo de Jacob, como gobernador de esa tierra. Conocen la historia. Por haber interpretado el sueño del faraón, el de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Quieren que lo leamos? Vámonos a Génesis 41. Vámonos a Génesis 41. Génesis 41. Nos vamos a ir del versículo 7 al 40. Del versículo 7 al 40. Se los voy a leer porque realmente está importante esta historia, que la tengamos como un antecedente. Dice: y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió por la mañana, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiera interpretar al Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló al Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. O sea, lo que le profetizaron, eso fue. Entonces Faraón, o sea, más bien lo que interpretó del sueño. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón, o sea, no soy yo. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extesuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no conocían que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté, y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete.
Entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto a los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. ¿No está poderosa esta palabra? O sea, tenemos este antecedente de un hombre que verdaderamente estaba iluminado por Dios. José, óptimas gracias. Entonces, al reencontrarse con su hijo perdido Jacob, se quedó a vivir en tierras egipcias junto con toda su familia. Eran 70 personas las que le nacieron a Jacob, y eso lo tenemos en Éxodo 1:5. Pero la muerte de José, después de que José muere, se levanta otro faraón que esclavizó a los israelitas por 430 años. Los egipcios pusieron pesadas cargas de trabajo sobre el pueblo de Israel porque se habían multiplicado demasiado y eran una amenaza para ellos. El Señor escuchó el clamor de su pueblo y levantó a Moisés como libertador. Vámonos a Éxodo 3 del 7 al 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Mira qué hermosa promesa. Aquí estamos hablando de que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba sometido. Y entonces Dios dice: ya escuché tu oración, me estás pidiendo ayuda, te voy a mandar a alguien que te va a sacar de ahí de la esclavitud, y te prometo una tierra donde fluya leche y miel. Esa viene siendo la promesa y lo que desea Dios para este pueblo, ¿no? Y dice: te voy a dar una tierra que fluya leche y miel, a los lugares del cananeo, eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. Esto se convirtió en una promesa que vino a liberar esperanza en el pueblo de Israel. Pero salidos de Egipto, miren nada más cuál es el problema. Salidos de Egipto con mano poderosa, se encaminaron hacia la tierra prometida, cuyo trayecto en línea recta, checa esto que es muy importante. La distancia de donde ellos estaban siendo liberados a donde ellos se tenían que dirigir era una distancia de 8,500 kilómetros. Un recorrido que pudieron haber hecho en corto plazo. Pero el pueblo, con esa mente de esclavitud, pasó 40 años
dando vueltas en el desierto, y la generación salida de Egipto murió y no entró al tomar la herencia. Imagínate tú. Así que yo te digo el día de hoy a ti, ¿sabes que Dios tiene una promesa para ti? ¿Sabes que Dios quiere cosas buenas para tu vida? Dejemos de dar vueltas y vueltas en círculo, en ese círculo de esclavitud, y vayamos a esa tierra prometida con leche y miel. Hay un camino corto que lo hacemos nosotros largo, pero ¿sabes por qué lo hacemos largo? Por rebeldía, por la murmuración, por la desobediencia, por el temor, por la incredulidad. Nosotros tenemos que creerle a Dios, ¿me entiendes? Y caminar derechitos. Y esos 8,500 kilómetros se hubieran reducido en muchísimo tiempo. Vámonos al punto número 2. Pero esto era como clave, el saber por qué mucha gente no recibe oraciones y muchas promesas que se le han dado por parte del Señor y que no llegan. Es que tenemos que dejar de salir de ese círculo de esclavitud, ¿me entiendes? Punto número 2. En Cristo hay una herencia, vamos a tomarla y vamos a defenderla. Hay una tierra prometida para cada hijo e hija de Dios. Y aquí en la tierra y por supuesto en el cielo somos herederos por medio de Jesús. Tú y yo ya tenemos esa herencia. ¿Por qué seguir viviendo en esclavitud? Mira Lamentaciones 3:24, que es lo que dice según la traducción del lenguaje actual. Dice: por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Si tú tienes a Dios, Dios es todo para mí. Ya tienes todo arreglado. Vámonos a 2 de Pedro 1, del 3 al 4, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido, esto es lo que tenemos que hacer: huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Significa ambición. Alejémonos de la ambición, de la codicia, de la sensualidad. ¿Qué quiere decir esto? Son deseos que no son gratos para Dios. Todos los deseos que no son gratos para Dios, alejémonos de eso. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de esclavos para conquistar las promesas que ya nos han sido dadas por medio de la fe. Josué, el líder que levantó Dios después de Moisés, se encargó de meter al pueblo a la tierra prometida. Y esto fue cuando ya había muerto, ¿no? Este hombre que Dios había levantado, y entonces queda José, y la herencia que estaba a la vista, Dios los invitó a conquistarla. ¿Cómo podemos conquistar esta herencia? Tomando autoridad y echando fuera al enemigo por medio de la fe. O sea, que no nos hagamos perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia van a heredar las promesas. Dice aquí que si no hubieran obedecido a Dios, no hubieran poseído nada. Para poder tomar las promesas que Dios tenga para tu vida, tenemos que ser obedientes. En el nuevo pacto es similar. Cristo nos saca del pecado, nos rescató del reino de Satanás para darnos salvación y vida eterna y un gran propósito de vida aquí. Solo por la fe, la obediencia a su palabra y la perseverancia se heredan las promesas. Mira lo que dice Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero dice la palabra de Dios: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida abundante. Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí, que tengamos nosotros vida abundante. En Hebreos 6:12 dice: no te hagas perezoso, sino sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que heredar nosotros las promesas porque nosotros somos herederos de su gloria. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Tenemos acceso a su guianza, tenemos acceso a ser empoderados. Empoderados quiere decir que tú estás capacitado con poder porque el Espíritu Santo te dota, te llena, ¿me entiendes? Te abastece. Entonces,
Hebreos 9 del 11 al 17 dice, en Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y el 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. O sea, porque es un legado, ¿no? Entonces sabemos que el diablo está vencido y que en Cristo tenemos autoridad sobre él. Colosenses 2:14 nos habla. Anuló el acta de decretos que había en nuestra contra y que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y el verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Todo esto tenemos nosotros como una garantía de saber que Dios ya venció en la cruz y que Dios ya nos dio la libertad que tú y yo necesitamos. Lucas 10:19 dice, he aquí que te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Y sabes que este pasaje a mí me llena de muchísima esperanza cuando yo estoy en pruebas. Cuando yo estoy en pruebas, porque digo, el Señor dice aquí que me está dando potestad y te está dando potestad y te describe cosas que normalmente nosotros temeríamos, ¿me entiendes? Hollar serpientes, ves una serpiente y corres, ¿no? Y escorpiones pues son venenosos y también le sacas, ¿no? Y le tienes miedo. Pero te pone este ejemplo porque en estas cosas, por muy feas que sean, por muy feas que parezcan, dice que Él nos da la potestad de hollarlos, de destruirlos, ¿me entiendes? O sea, tenemos esa capacidad. Entonces, nuestra herencia es grande y hay que beneficiarse de ella. Si no la cuidamos y no la defendemos, se deteriora. Tú tienes que cuidar tu herencia. Yo tengo que cuidar esa herencia. ¿Qué tenemos que aprender del ejemplo del pueblo de Israel? ¿Por qué tuvimos que leer esta lección, o sea, y hablar sobre este pueblo de Israel? Lo que tenemos que aprender de ellos es que el enemigo no quiere que tomemos posesión de nuestra herencia. El enemigo te quiere bloquear para que no tengas la herencia que Dios ya te dio. Quiere distraernos, quiere mantenernos vagando sin poder llegar a la meta, ¿me entiendes? Porque 8.5 mil kilómetros en 40 años, ¿es en serio? ¿Me entiendes? ¿Cuánto tiempo le dieron vuelta y vuelta y vuelta y vuelta? Y sabes una cosa, hay muchas veces que muchos creyentes pasamos durante años comiendo papilla espiritual y no hay crecimiento y no hay frutos. O sea, eso es estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sobre lo mismo. Tenemos que aprender ya a dar frutos. Medita por un momento en tus problemas actuales. ¿Cuántos de ellos son ataques del enemigo? Muchos. La mayoría de tus problemas van a ser ataques del enemigo. ¿Y sabes para qué? Para debilitarte. Cuando tú estás ahorita, por ejemplo, cursando algún problema de salud, el enemigo te deteriora. A mí me decían que cuando me habían diagnosticado este problema de enfermedad, mi rostro estaba decaído. Mi hombro derecho como que se caía, mi semblante estaba todo apagado, ¿me entiendes? Entonces, ¿sabes lo que hice yo? No dejar de compartir, no dejar de predicar, no dejar de hacerlo, aunque mi físico estuviera terrible. No dejaba yo de hacerlo, aunque tenía yo que arrastrar la mano, no dejaba de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros perseveramos, Él nos respalda. Hay muchos merodeadores espirituales buscando a quien devorar. En Primera de Pedro 5, del 8 al 9 dice, que seamos sobrios, que velemos, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y dice el verso 9, al cual resiste firme. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Resistir firme, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, tenemos una garantía de que tenemos una victoria porque Jesús ya ganó la victoria, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos ese legado, tenemos esa herencia y tenemos que resistirnos, oponernos y vencer por la fe. O sea,
tienes que llenarte de la fe. Por eso ayer que terminó este juicio de mi sobrino, dice mi hermano que la abogada no lo estaba alentando, que más bien lo estaba desalentando con comentarios, y le dije, ya tenemos la victoria, no escuches nada más, ya tenemos la victoria, ya tenemos, y le mandé como 20 pasajes donde yo hablaba de la victoria, y le digo, y cada vez le digo que dudes en tu corazón, lee un pasaje donde te va a llevar a la victoria, la victoria, la victoria, porque sabes una cosa, tenemos poder en la lengua, tenemos poder en la lengua cuando declaramos que ya tenemos la victoria en la mano, ¿me entiendes? Entonces, veamos las cosas espiritualmente. Las enseñanzas de la palabra son aplicables al día de hoy. Aprende a defender tu herencia. Tú y yo tenemos que aprender a defender la herencia. En Efesios 6:12 nos habla sobre eso. No luches en tus fuerzas. No luches con un poder limitado, con un conocimiento limitado tuyo. No seas uno de tantos que dan vueltas y vueltas en el mismo lugar. Vamos a aprender a avanzar. En esta casa de vida vamos todos a aprender a avanzar. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿sabes qué? Es más fuerte y poderoso el que está con nosotros que el que está en nuestra contra, ¿sí o no? Vámonos al punto número 2. Defiende tu herencia. ¿Sabes una cosa? Lo que queda claro con esto es que tú ya tienes esa herencia es tuya, esa herencia te pertenece. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es apropiarte de esa herencia y vas a defender esta herencia. Pero para defender esta herencia vamos a ver varios puntos aquí importantes que son de los que tenemos que agarrarnos de uñas y dientes para defender esta herencia. Primero lo que vas a hacer es preparar tu tierra. ¿Cómo vas a preparar la tierra? Es lo primero que hace un agricultor. La tierra de nuestro corazón se prepara, ¿sabes cómo? Con alabanza, con gratitud. Aprendamos a ser agradecidos con Dios. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Sabes qué? Agarra el Salmo 103 y léelo completito, porque ahí tienes una alabanza gloriosa para el Señor, el Salmo 103. Entonces, con el Salmo 103 vas a empezar a preparar la tierra de tu corazón. El mundo está lleno de injusticias. Cierra los ojos a lo negativo. Muchas veces pasamos oyendo noticias alarmistas, noticias rojas y terminamos temblando, ¿sí o no? Cuando estamos oyendo y todo, hay algunos canales, hay algunas emisoras que son amarillistas y que solamente te están diciendo mucha realidad, pero también le ponen también un poco más de picante para que sea amarillista. Entonces, cierra los ojos a lo negativo, a lo que te falta, y da gracias al Señor por su gran amor y por lo que te ha dado. Ese es el punto número 1. Punto número 2. No sé si has oído hablar de barbéchala. O sea, ¿qué significa barbéchala? Significa como arar la tierra, es decir, que tienes que quitar los restos del cultivo pasado, la maleza, el monte que va saliendo, la cizaña, las piedras, los terrones, para dejar limpia esa tierra y que esté dispuesta, que esté dispuesta a preparar, a recibir la nueva semilla. O sea, y en tu vida, ¿cómo podrías hacer tú para preparar esa tierra? Lo que tienes que hacer es limpiar de la falta de perdón. ¿Tienes alguna falta de perdón por ahí guardada? Límpiate de toda amargura, límpiate de idolatría. Idolatría es poner a algo o a alguien como en un altar, ¿me entiendes? Y más arriba de Dios. Y de cualquier forma de orgullo, autosuficiencia, como el estatus, el amor al dinero y todo lo que el Espíritu te muestre. Dile, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que tengo que soltar, dónde tengo que limpiar, ¿no? Limpiarte del machismo, limpiarte del matriarcado en tus relaciones. O sea, todo esto es limpiar todo aquello que no sirve, esas piedras, esos tropiezos, ese monte, ¿no? Punto número 3 es humillarnos ante Dios.
Sin Él no avanzamos. O sea, tenemos que humillarnos ante Dios y tenemos que avanzar en Él. Solo con sus armas no nos cansaremos de resistir al diablo, de impedir que siembre sus semillas de discordia. Tenemos que arrepentirnos de haber andado distraídos y en nuestras fuerzas. Vamos a arrepentirnos de todo orgullo, arrepentirnos de toda desobediencia. Y el siguiente punto sería: siembra lo mejor de la semilla. La buena semilla es la palabra de Dios. Es la que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuánto quieres producir tú? ¿Me entiendes? Es la que produce fe, la que renueva la mentalidad. En Romanos 12:2 te dice que no te conformes a este siglo, sino que vamos transformándonos por medio de la renovación de tu entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por último, levanta cercos de protección. O sea, tienes que levantar cercos de protección, poner límites, ¿me entiendes?, al enemigo. Tomar autoridad en el nombre de Jesús. Créetela, eres una hija de Dios, tienes autoridad para, ¿sabes qué?, detenerlo. O sea, poner límites al enemigo, tomar autoridad en el nombre de Jesús y ordenarle en el nombre de Jesús que se vaya de tu vida, que se vaya de tu familia, que se vaya de tu trabajo, que se vaya de tu negocio, que se vaya de tu cuerpo si estás en una enfermedad, ¿me entiendes? Bendice a cada uno de tus seres amados. ¿Por qué? Porque también tienes autoridad con tu boca de poder declarar vida abundante sobre tu familia. Entonces bendice a tus hijos, bendice a tus nietos, bendice a tus padres, bendice a tus hermanos. Bendice tus bienes y declara su palabra que te sana. La sangre de Cristo tiene poder para protegernos de la muerte y del maligno. Diablo, no entras a mis territorios, átalo y demándale que se sujete a la palabra de Dios y evita la entrada de plagas espirituales a tu vida. Defiende tu herencia, sé revestida de la armadura de Dios. Y por supuesto también tenemos que ser obedientes porque la verdadera autoridad proviene de la obediencia. Si hay hoyos en la cerca, la fauna nociva va a seguir entrando. No tenemos que dejar ninguna parte descuidada de nuestras vidas. No demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo. En Filipenses 4, del 8 al 9, ya estamos terminando, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Hacia dónde tengo que encaminar mis pensamientos? Justamente a eso. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, decía Pablo, y el Dios de paz estará con nosotros. Pidamos la lluvia del Espíritu Santo. Requerimos que el Espíritu Santo nos llene con esa lluvia. Ama al Señor, adóralo, glorifica a Cristo, ministra al Señor en su presencia. Él te responderá mandando esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, esa lluvia constante que requiere ese campo de cultivo. Tenemos que buscarlo a diario en oración, tenemos que buscarlo a diario con nuestro diario vivir, ¿no? Porque es importante que nosotros nos activemos en esto. Así que, ¿estás lista tú para recibir esa herencia? Especialmente en tiempos de crisis. Cuando sabes que cuando estás viviendo tiempos de crisis, ¿a quién le gusta el tiempo de crisis? A nadie. Pero sabes que cuando tú estás viviendo un tiempo de crisis es una oportunidad para crecimiento. Pues sí, es una oportunidad porque te agarras de Dios, porque no tienes otra opción, ¿no? Y para cerrar, dice Hebreos 6, 11, 12. Pero deseemos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, dejemos la flojera.
Dejemos la flojera, dejemos la apatía, dejemos el ignorar, ¿me entiendes? Lo de la palabra. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Colosenses 3 del 16 al 17 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos los unos a los otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos. O sea, de todo lo bueno tienes que llenarte. Que hable tu boca palabra de vida. Vamos a orar. Amado Señor, te damos tantas gracias, Dios, por dotarnos, Señor, siempre de todo esto, de este amor, Señor, este amor que pones tan accesible a nuestras vidas, Dios. Amado Señor, Padre de la gloria, gracias por mostrarnos hoy esta hermosa palabra, esta poderosa herencia, Señor, que nos has dado a través de Jesucristo, para con ella mantener al enemigo replegado, derrotado. Ayúdanos, Señor, a salir de esa mente de esclavitud que permanece dando vueltas por rebeldía. Ayúdanos a salir de la murmuración, de la desobediencia, del temor, de la incredulidad. Hoy, Señor, queremos tomar, Señor, nuestra herencia. Hoy queremos defender esa herencia, Señor, porque somos herederos por medio de Jesucristo, quien nos regaló, Señor, grandes promesas para participar de esa naturaleza divina. Ayúdame, Señor, a huir de todos esos deseos que no son gratos para ti. Somos herederos de tu gloria, Señor, porque nos brindaste acceso directo a tu bendita presencia. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias, Señor, por ese poder, Señor, que nos has dado de empoderamiento continuo a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y te ruego, Dios, que nos limpies de cualquier falta de perdón. Límpianos, Señor, de toda amargura, de la idolatría, del orgullo, de la autosuficiencia, de la desobediencia, de la necedad, Señor. Renueva, Señor, nuestro entendimiento para comprobar tu buena voluntad, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor. Cubrimos a cada uno de nuestros familiares, Señor. A cada uno de nuestros seres queridos los cubrimos, Padre Santo, con tu preciosa sangre que nos protege del maligno. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, al testamento que nos has heredado, Señor. Envía una lluvia constante a través de tu Espíritu Santo. Queremos oírte, Señor. Queremos dar frutos y frutos en abundancia, Señor. Queremos ser perseverantes, Señor, hasta el fin de nuestros días, Padre. Oramos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.